Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Vamos a ver si por fin realizamos este epílogo de esta lista de reproducción sobre la experiencia religiosa desde la psicología, dando todo un prisma cristiano, católico, desde la teología, a esta realidad espiritual. ¿Cómo es nuestra experiencia de fe? Si realmente la podemos llamar adulta o no. Y vamos a ver cuáles son las conclusiones de este trabajo, aunque previamente daremos el último punto que nos quedaba dentro de este capítulo, que era el asentimiento, la certidumbre en el asentimiento religioso. El otro día estuvimos hablando a fondo sobre la libertad. Pueden ver todos estos vídeos en la lista de reproducción, como digo, sobre la experiencia religiosa. Y vamos a comenzar. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Pues viva Cristo Rey, y vamos a por ello. El Señor le dice a Simón, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Fijaros este evangelio precioso, ¿no? Que narra ese llamado del Señor, esa pesca milagrosa en Lucas 5, 1, 11. Este versículo último, el 11, remarca cómo el Señor te dice que tu barca tiene que estar en la tierra, que es donde tienes que predicar el Evangelio y que tienes que dejarlo todo. Pero previamente sabemos que el Señor lo que hizo fue, ¿no?, recibir la adoración de Pedro. Es decir, el Señor obra el milagro de la fe, te regala el don, te regala el milagro, te regala la profecía, te regala su palabra, te regala el encuentro, la experiencia religiosa más viva, más verdadera, más auténtica que puede tener el hombre en este mundo, que es el encuentro con Jesucristo. Y después de regalártelo, el hombre adora, el hombre que corresponde con sentido común y con un corazón sensato y humilde, adora porque no le queda otra, adora además reconociéndose como Pedro, pecador, profundamente pecador, y recibe esta gracia hermosa, increíble y maravillosa, ¿eh?, que es el desprendimiento de todas las cosas materiales, el distaco, dicen los italianos, ¿no? El desprendimiento como parte de esta humildad de reconocer nuestra miseria y la grandeza de la vocación a la que hemos sido llamados. Hemos sido llamados no por nuestra grandeza, sino precisamente siendo miseria. El Señor nos ha llamado y nos ha constituido por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes para predicar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Dios es inmenso, que su amor es maravilloso, que su perdón y su redención está pronta, que su sangre ha sido derramada para que todos, ¿no?, que somos pecadores, podamos ser justificados en su sangre, que las puertas del paraíso han sido abiertas y se ha desplegado todo ese tesoro, todo ese cúmulo de tesoros espirituales que el Señor tenía preparados para los hijos de Adán. Bueno, qué maravilla poder decir ahora, ¿no?, con Pedro, que lo quiero dejar todo. Yo también quiero estar desprendido, es decir, que Dios sea el número uno de mi corazón, que Dios esté en el primer lugar, dar la prioridad siempre a ese espacio de oración con Dios. Y estar con Dios me llevará a tener esta experiencia religiosa verdadera. Pero vamos a continuar este trabajo que veníamos haciendo, que es lo que hoy nos atañe, y vamos a ver este punto, la asimetría de lo terrenal y de la religión. Vemos esta asimetría también en esta experiencia, como digo, de Pedro, ¿no? Asimetría en cuanto que lo terrenal, ¿no?, es el enfado, el voluntarismo. Pedro no pesca nada, toda la noche trabajando, afanado, ¿no?, impaciente, sin Dios, sin su gracia, en esa autonomía, en ese desplegar las velas sin contar con la gracia y el soplo divino del Espíritu Santo. Y por otro lado está la religión, que en este caso hemos dicho que el cristianismo es más que una religión, pues no solo son principios o revelados por Dios, sino que es Dios mismo que sale al encuentro en persona, entra en tu barca, toma tus redes y te ayuda y te enseña a pescar, pero a pescar de forma milagrosa, y esta vez ya no peces, ya no cosas de este mundo, sino corazones, corazones, personas, hermanos, que encuentres tú en el camino de la vida. Es decir, te constituye también discípulo suyo, apóstol suyo. Bueno, pues vamos a ver este último punto y vamos a ver lo conflictivo que hay aquí. En esta asimetría de lo terrenal y de la religión, estamos viendo siempre este conflicto que hay entre el hombre moderno, el hombre autónomo, materialista, nihilista tantas veces, y la religión
cómo el hombre moderno entiende la religión. Y damos pinceladas siempre y profundizamos desde la doctrina católica para comprender a estos autores que intentan analizar la psique del hombre, la psique respecto a la psicología, que significa alma en griego, para analizar estos movimientos, estos dinamismos del alma, ¿no? Entendimiento, voluntad, sentimientos, para encauzarlos hacia el encuentro verdadero con Dios, el encuentro auténtico con Dios. ¿Por qué? Porque no todos los encuentros que llamamos espirituales o todo lo que llamamos religión lo es verdaderamente, ¿no? Hay tantos equívocos, tantos conflictos, tantas contradicciones, ¿no? Y tantos errores en medio de esta búsqueda de la verdad. La libertad no es acósmica. Lo primero que anuncian estos autores, la verdad no es acósmica, sino que entra en juego en las realidades que efectúa y en la sociedad que instaura. Importante, la libertad no está fuera de la realidad, de la materia, de la res, de lo que existe, ¿no? Sino que está constantemente interactuando y fluctúa dentro de las realidades de este mundo. Y la sociedad precisamente es una muestra, es una exposición de lo que la libertad del hombre puede desarrollar, puede engendrar en este mundo. En los tiempos modernos el hombre ha adquirido una conciencia más aguda de su libertad. El dominio técnico sobre la naturaleza, esto como que engría al hombre, ¿no? Le hace petulante, le hace constantemente, ¿no? Como autorreferenciarse más aún, si no ya no le vale toda la soberbia espiritual que tiene, ahora viendo que él puede con la técnica dominar elementos, ¿no? Pues esto como que todavía le ensoberbece más aún su vanidad, su ego, ¿no? Y la conciencia de la dimensión histórica del mundo humano tienen por resultado el identificar más que nunca al hombre con su acción, al hombre con su acción. Esto es gravísimo. Homo faber, ¿no? O sea, el hombre ya deja de ser identificado por lo que es, por el ser, ¿no? Y pasa a ser definido, descrito, ¿no? O valorado por lo que hace, por lo que puede hacer, por lo que tiene, por lo que posee. Hacerle cada vez más difícil, por lo tanto, concebir el perfeccionamiento de la condición humana en una línea propiamente religiosa. Esto viene la gran crisis de la fe o del hombre actual y los dramas del mundo actual, ¿cuáles son? Los de siempre. Cuando hay una generación perversa, apóstata, ¿no? Que da la espalda a Dios, lo que hace es denigrar su propia dignidad, su entendimiento, su voluntad, se cosifica, se alinea, ¿no? Y aliena con los valores falsos de este mundo, los antivalores que no son de Dios y que lo que hacen es engañarle. Entra en ese engaño diabólico, satánico, que le lleva a tener una falsa experiencia religiosa porque lo que hace es autoidolatrarse, ¿no? Se convierte en ídolo de sí mismo. Y esto hace que la libertad pierda precisamente su dimensión trascendente, su dimensión que va más allá del cosmos, pero que comienza y germina en el mismo cosmos que Dios Padre, ¿no? Origen del cosmos y del hombre, ha fundado en él. Cuando el cosmos, el hombre no da sentido y significado al cosmos, fundado en Dios creador, todo se pierde. Todo lo terrenal, al final, como decía, se aliena y se alinea con los falsos valores, con las falsas esperanzas de este mundo, que no solo pasa, sino que además es tan ruin y tan mezquino, tan fútil y tan banal, ¿no? En el tiempo, por muchos logros técnicos que consigan los hombres y por muchas sensaciones de dominio que pueda tener, al final siempre está cayendo en la vanidad, en el abuso y en estropear todavía más aquello, ¿no? Que para lo que no ha sido creado. Él ha sido creado para cuidar, para administrar cuidadosamente, para juzgar con justicia, para realizar el bien en todo lo que es el aspecto terrenal, ¿no? De las sociedades, el derecho, la educación, la medicina. Sin embargo, cuando el hombre hace una religión de sí mismo, se autoidolatriza en ese dominio técnico, en ese potencial, en estos tiempos, ¿no? De que la conciencia parece que está tan deformada que ahora mi libertad individual es mucho mayor que la ley de Dios y que la ley natural, ¿no? Mi libertad, ¿no? Cuando eres esclavo en el fondo de tu propia necedad, te diría el Señor, bueno, pues esto es el gran drama y la gran tragedia de los tiempos de hoy, como decía, y de cualquier otra generación que ha
dado la espalda al Señor. La integración de los valores terrestres, por lo tanto, en la actitud religiosa, ha llegado a ser para los creyentes un problema crucial. ¿Por qué? Porque estos valores, falsos valores, aquí habría que decir antivalores, imagínate, no sé, la autonomía, ¿no? El poder hacer cosas y las capacidades, ¿no? Técnicas, la tecnología, el libre albedrío en el libertinaje, es decir, la amoralidad o la inmoralidad, todos estos antivalores terrestres engendran falsas actitudes religiosas, es decir, ídolos. Engendran ídolos. Aquí hay que ponerlo bien clarito. Y el ídolo principal, ¿cuál es? Que el hombre se cree Dios y quiere tomar el puesto de Dios y ser adorado, ¿no? Complacerse en sí mismo, en sus obras. Terrenalmente quiere ser considerado el centro del universo, el ombligo del mundo, ¿no? Cuando es pura miseria que sin Dios no solo no se religa su libertad, de ahí viene religión, del religare, se une, y del religere, que la libertad une a Dios creador para unirse en comunión vital con Él, sino que ni la libertad ni la religión se realizan, se consuman en la verdad. No existe verdad y este es el problema crucial. ¿Por qué? Porque se han separado no solo los valores, sino se ha separado el corazón mismo, las raíces profundas, la antropología humana se ha separado de la revelación divina, de la ley divina, de la gracia divina. Revelación, ley y gracia. Y se ha convertido en un ídolo. Y el ídolo sabemos cómo acaba. Tiene que acabar en el abismo y completamente destruido, ¿no? Como acabó el becerro de oro, ¿no? Incluso masticado en el infierno por aquellos que lo han comido ya en este mundo terrenal, pensando que el mundo, el demonio y la carne eran las únicas esperanzas y el gran reino, ¿no? del diablo que tenía que ser extendido en el mundo, ¿no? Todos aquellos que son satélites del mal y del maligno parten de esta realidad. O sea, yo todo lo que haga en la tierra lo hago yo con mis fuerzas, con mi talento, da igual el abuso, la tropelía, la solidaridad, el amor, que eso no, yo no entiendo de esto, ni menos de ser necesitado de gracia, ni menos de ser considerado y consciente de que tengo que ser redimido por Dios para poder realizar el bien en la verdad y caminar en la justicia, con paz en el corazón, etcétera. No, no, todo esto no sirve. Yo me he vuelto un ególatra, un idólatra y un narcisista, ¿no? Que he hecho de mi propio yo mi propia religión, mi propia religión. Para el hombre contemporáneo, la máxima evangélica, entre comillas, que invita a perder la vida para ganarla, parece significar que la divinización del hombre en la relación con Dios no puede obtenerse sin la renuncia, más que por la renuncia de su condición propiamente humana. Fijaros el gran engaño diabólico. O sea, cuando tú, un pagano, un agnóstico, alguien que no quiere tener una verdadera relación con Dios, te dice que él no quiere perder jamás la vida, no quiere ser crucificado con Cristo, no quiere morir con Cristo, no quiere vivir para Cristo de este modo martirial, es decir, dando testimonio de la verdad en medio del mundo, aunque eso le cueste persecución y le cueste la propia muerte, no en muchos aspectos de su propio yo, cargar con su cruz, negarse a sí mismo, todas estas muertes interiores también personales, no hace falta que otro venga a matarte, te tienes que matar tú a ti mismo, matar el pecado, matar la bulía, matar la necedad, matar la falta de fe y de pasión por las cosas de Dios. Bueno, pues esa máxima evangélica, fijaros cómo la malinterpreta Satanás. Cuando Cristo te dice perder la vida para ganarla, te está diciendo, oye, tienes que perder todo lo que te quita la vida para ganar la verdadera vida. La verdadera vida en Dios, ¿quién es? Cristo Jesús es yo soy, el camino ego sum via et veritas et vita. Yo soy la verdadera vida. Bueno, pues te está diciendo que el hombre actual te está diciendo que si tú haces eso, que Dios te está pidiendo, que es una máxima evangélica, no es una cosa cualquiera, es una bienaventuranza eterna. O sea, tienes que pasar por aquí. Esta es la puerta estrecha, ¿vale? Perder la vida, ¿vale? Perder la vida por amor, el amor de caridad, el amor de donarte a ti mismo como Cristo, ¿no? Amar a los unos a los otros como yo os he amado. Aquí se cumple esta máxima, ¿no? Y el grano de trigo que cae en tierra y muere, germina, ¿no? Nace de nuevo y da mucho fruto, ¿no? Y es 100 por 1 y vida eterna. El Señor no te está diciendo que no va a ser generoso contigo, al contrario, te está diciendo que cuanto más quieras perder tu vanidad,
tu lujuria, tu egoísmo, tu soberbia, tu gula, todo, tus pecados, ¿no? Más vas a ganar en libertad y tu vida, aparentemente que aquí muere, lo que está haciendo es germinar para la vida eterna. Estás ganando la vida. Pero el mundo te dice que no, que vas a renunciar a la condición propiamente humana, como si fuera un litigio, un conflicto directo, una colisión brutal, constante entre Dios y el hombre. O sea, si tú le haces caso a Dios y pierdes la vida, en ese sentido, ¿no? Dejas que la gracia te invada y que no vivir del pecado, no vivir en el hombre viejo, al final eso es perderte a ti como hombre, porque el hombre tiene esas tendencias naturales que decíamos el otro día, esas tendencias humanas que tantas veces contrarían la ley de Dios o que no son los caminos de Dios. Y como Dios te oprime y Dios te subyuga y Dios es una omnipotencia acosadora que te está siempre ahí como observando para castigarte o para decirte por aquí no y esto sí, esto no. No es un padre tierno, afable que te corrige con toda el infinito amor y la sabiduría providente que él hace en verdad, ¿no? Bueno, pues toda esta falsa imagen de Dios y toda esta todo este falso pensamiento del mundo que llega a tergiversar y a manipular las propias máximas evangélicas para decirte que dejas de ser hombre si sigues a Dios, que dejas de ser hombre si dejas entrar a Dios en tu barca, si dejas de ser hombre si le prestas tus redes que no valen nada sin su gracia, dejas de ser hombre si le adoras a Él, si le adoras en espíritu y en verdad, y sin perder nada de tu dignidad. Bueno, que dejas de ser hombre. Esto es lo que te dice el tentador. El tentador te dice todo esto, ¿no? Y al final el Señor te dice, no temas, no temas, serás pescador de hombres, pero tienes que acceder, por supuesto, a esta máxima evangélica. Al mismo tiempo, el creyente guarda la convicción de que el creador del mundo no puede ser un Dios malo y envidioso, dedicado a la destrucción de su propia obra. Entonces aquí está la paradoja, ¿no? De el hombre creyente infantil, el que todavía no tiene una fe adulta, es como diciendo, yo no quiero perder mi vida, perdona, piérdela tú si quieres, que tampoco, bueno, la otra la quiero ganar, sí, pero ahora la que tengo, la que veo, la que palpo es esta cercana, la temporal. Entonces, eso de perder la vida, eso de dar la vida por los demás, queda muy bonito en un eslogan publicitario, pero a mí que no me afecte esto, ¿no? No me voy a implicar, no me voy a complicar la vida, por favor. No me pidáis más compromiso del que ya estoy realizando en mi propia vida con sobrevivir a todo lo que está cayendo, ¿no? En este mundo, en este momento de la historia. No, ¿para qué voy a hacer yo? ¿Para qué voy a mover un dedo yo aquí hacia un conocimiento más profundo de Dios, a tener una espiritualidad más honda, a ser verdaderamente más aguerrido y decir, necesito hacer obras de caridad concretas que me lleven a santificar mi alma para ser salvo, ¿no? Para dejar que esa salvación que Dios me ofrece entre en mi vida, bueno, pues por un lado está esa condición del hombre que no quiere, ¿no? Renunciar a su propia vida y que no le importa lo que vendrá. Bueno, ya verá, si el Señor es misericordioso de verdad, bueno, pues que me juzgue con misericordia, ¿no? Él sabrá lo que tiene que hacer, pero yo ahora lo que me importa es esta vida y aquí me atengo, ¿no? Y voy con mi granero ahí llenando mis cositas, pensando en mis proyectos, en mis cosas materiales, en mis deseos, en mis cosas, ¿no? Pero no dejo espacio a la gracia de Dios ni al Evangelio, no quiero ganar nada que esté más allá de. ¿Eh? Pero por otro lado, claro, experimenta este hombre incrédulo, vacilante, pusilánime, este hombre pusilánime postmoderno, experimenta por otro lado que tiene una convicción profunda, que el creador del mundo no es un Dios malo ni envidioso, y que cuando te dice, oye, que tienes que perder la vida para ganarla, que tienes que entregarte por amor y comprometerte por amor para realmente llegar a ser hombre, ser un hombre verdadero y auténtico, está como en esa paradoja, en esa contradicción. Dice, oye, pues tengo que hacer caso a Dios, tengo que escucharle más. Si Él no va a destruir su propia obra, que soy yo, si soy hechura de sus manos. Aquí viene esa asimetría de lo terrenal y de la religión, ¿no? En la mente, ¿no? De cualquier persona que tiene que buscar la verdad de Dios en su propia vida como una experiencia religiosa y le cuesta, ¿no? Le cuesta entrar en las máximas del Evangelio, pero sabe, ¿no? En lo profundo del corazón que Dios creador no es un Dios malo ni envidioso, que se lo ha demostrado por activa y por pasiva y que no se va a dedicar a la destrucción de su propia obra. Importante esto, ¿no? En este horizonte asimétrico que estamos viendo entre las tareas terrestres y su integración religiosa, es donde el conflicto entre la voluntad de autonomía y el asentimiento adquiere toda su amplitud. Entre los dos no puede haber ni coincidencia ni exterioridad. Ni coincidencia ni exterioridad. No se pueden confundir.
ambas cosas. O sea, aquí están, las tareas terrestres se tienen que realizar y somos autónomos en esa medida que el hombre es ético, tiene que responder a la gracia, al don de la existencia primero, al don de la vida, cuidar la vida, considerarla sagrada y después al don de la fe, ¿no? Que ya te constituye como hijo de Dios, ¿no? Te engendra la nueva vida, egenetos, ¿no? Te da vida, es un engendrarte a la nueva vida en Cristo para que esa integración religiosa se dé también armonizándose con esas tareas que tienes en este mundo. Y esa integración haga que este conflicto que es real, que existe cada día en nuestro corazón, pues venga, se aminore, se acentúe menos, como decir, se vaya solapando uno encima del otro para fusionarse, ¿no? Pero nunca sin confundirse, ¿no? Diríamos siempre en esa distinción de las cosas, pero que efectivamente la religiosidad verdadera da sentido a todas las tareas terrestres y a su vez una integración religiosa verdadera es la que hace que las tareas terrestres tengan sentido. ¿Eh? Esta es la simetría. En vez de la asimetría sería la simetría, ¿no? La concordancia, la compatibilidad de estas dos dimensiones que tenemos, ¿vale? Las tareas terrestres y la integración religiosa. Ya no serían un conflicto. Entonces, no tiene que haber una coincidencia completa, pues siempre se tienen que diferenciar el acto de fe de las tareas que uno tiene que realizar, pero no puede haber ni coincidencia ni exterioridad. Es decir, no se pueden separar, ¿no? Esto es como la naturaleza divina y humana del Señor, ¿no? Del Redentor, la unión hipostática, ¿no? Eh, Sin distinción, ¿no? Pero unidas siempre siendo diferentes. La religión debe englobar, por lo tanto, los valores terrestres, lo que venimos diciendo, sin por ello absorberlos. Y por otro lado, el compromiso humano debe ser la puesta en práctica de la actitud religiosa, sin jamás agotarla, sin jamás agotarla. Es decir, tiene su propio ámbito, ¿no? El crecimiento espiritual, la oración, la adoración, el amar a Dios sobre todas las cosas, supera todo lo que puedas hacer tú en la puesta en escena, vamos a decir, de este mundo, tus obras de caridad. Porque todas las obras de caridad nacen de la fe, que es esa fe que es en la caridad a Dios, esa relación con Dios que es primogénita, que es original y que es el origen, ¿no? De todo lo demás. Decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el origen de nuestro ser como creyentes hay un encuentro único en su género, en el que se manifiesta un misterio oculto en los siglos y ahora revelado. Ese misterio oculto en los siglos es que Dios ha venido a tu encuentro y que no va a agotar jamás, no vas a agotar jamás ese encuentro divino, esa novedad divina, esa gracia divina, esos regalos, esos dones que Dios tiene preparados para los que le aman, ¿no? En el tiempo y en la eternidad, el 100 por 1 aquí en esta tierra y la vida eterna en el más allá. Entonces, imaginaros la belleza de este encuentro, lo original y lo originante que es, ¿no? En cuanto a la fuerza y a la potencialidad que tiene en tu vida y en la mía. La actitud religiosa, se puede decir, es lo fundante, es lo más importante de nuestra experiencia humana. Puedes tener muchísimas experiencias humanas, de todo tipo, humanas de encuentros, de realización personal, de proyectos, de trabajos, de profesionales, familiares, todo lo que tú quieras, pero la actitud religiosa que jamás se agota con la puesta en práctica de las obras, el compromiso humano que tengas tú en esta sociedad, en este mundo por el que pasas así, como, vamos, casi como un rayo, ¿eh? Fugazmente. No, no, lo importante es la actitud religiosa supera y jamás es agotada por todo lo que tú hagas. Y por eso ese homo faber que decíamos antes, ese hombre enajenado tantas veces en las cosas de este mundo, el hombre que se identifica con su acción, en ese dominio técnico, en esa petulancia, en esa vanidad, es un hombre que al final hace que los antivalores que sigue se conviertan en ídolo, porque no está entendiendo que solo la relación verdadera y original con Dios es la que hace que su persona jamás deje de crecer, porque jamás vas a agotar la belleza de Dios, jamás vas a agotar el ser de Dios, jamás vas a agotar el amor, la generosidad, los frutos que Dios quiere compartir contigo en tiempo y eternidad, el 100 por 1 y la vida eterna. La pesca milagrosa. Pedro simplemente reconoce lo que está pasando.
hay una cantidad de peces, no es normal, hay algo sobrenatural, yo adoro y ahora lo dejo todo, desprendimiento total y le sigo. Y al maestro que sigo, que me va a llevar a la cruz, al Gólgota, y a la propia traición y a mi propio pecado, a reconocer mi miseria, va a resucitar para darme vida, para darme el Espíritu Santo, que no va a agotar jamás la predicación de su santo evangelio, su potencia redentora, la salvación universal ofrecida a todos los hombres, la belleza de las puertas del paraíso que se han abierto de par en par, la belleza de la comunión con los ángeles y los santos. Es decir, impresionante lo que significa que la actitud religiosa tiene que ser la acción, la actividad fundante de nuestro día a día, lo principal, ese encuentro con Dios, la oración. En el próximo capítulo veremos que el ateísmo es esencialmente el estallido de esta polaridad asimétrica entre lo terrestre y lo religioso. Esto no lo voy a profundizar, quizás si Dios quiere dentro de algún año entraremos o meses en lo que es la experiencia del ateísmo, para ver todas las trampas por las que Satanás te hace pasar al ateo, y en esas trampas se ve claramente la falacia, esta falacia que digo intelectual de pensar que lo terrenal está distante, es equívoco, es como decir, es incompatible con la religión, que la verdadera experiencia de Dios lo que hace es cosificarte o coartarte la libertad, que tu mente, tu corazón, tu voluntad no es verdaderamente humana si realizas esta alianza de amor con Dios en la oración, en la vida religiosa, en la vida espiritual. Bueno, todas estas trampas y estos engaños del anticristo, de su espíritu, del diablo, de Satanás, son las que se darían en este capítulo del ateísmo, que es el siguiente a esta experiencia religiosa. Pero creo que con esto queda bastante claro todo lo que podemos como decir, masticar, aprender respecto de la experiencia religiosa como tal. Vamos a entrar ya por fin en las conclusiones. Vamos a ver si en media horita nos lo fundimos y vamos a por ello las conclusiones de todo este trabajo, que son unas cuantas horas de grabación, como ven, son varios capítulos. Y que debemos dar gracias, ¿no? A que ha habido personas que han pensado y repensado y reorientado aspectos siguiendo encuestas, sociología, psicología profunda, ¿no? Para ver y dar eh, por qué es y para qué es y sentido y significado a esta importante cuestión. ¿Cuál es tu experiencia religiosa? Y si realmente estás teniendo una experiencia religiosa y si realmente es a Dios a quien estás orientado, a quien te diriges y por quien te dejas interpelar cada día y por quien te dejas custodiar el corazón y desarrollar tus talentos, es decir, crecer realmente en estatura, en sabiduría y en gracia, si lo estamos haciendo o no. La actitud religiosa, por lo tanto, en tanto que estructuración de toda la personalidad en función de la relación con Dios, supone una libertad interior. Esto es fundamental, no puede haber ningún tipo de coacción porque no hay sentido, ni los sacramentos son válidos, ni la iglesia sería válida en su predicación, ni sería válida, no la revelación pública de Dios, no. Tiene que haber libertad interior siempre en el hombre y para que la que el hombre está raramente capacitado antes de la edad adulta. Importante, ¿no? Tiene que haber una edad también adulta para que esto se dé. Porque hay muchos condicionamientos, ¿no? Que no permiten todavía que esta libertad esté realmente cuajada para responder a Dios, para corresponder a su gracia, a su invitación, a su propuesta, ¿no? A su llamado, a ese amor inmenso que es una vocación concreta al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio, no a la misión de la Iglesia. Ser misionados, a ser enviados por la Iglesia porque el Señor te llama en lo profundo del corazón y tú libremente accedes, te adhieres a Él, como Pedro, y lo dejaron todo y lo siguieron, y lo dejaron todo y lo siguieron. Para llegar a ese lo dejaron todo, es decir, todas las cosas de este mundo las considero basura, basura, decía San Pablo, no en el sentido de que sean malas o que sean, no, sino inferiores, considero desperdicio comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro, porque es así que se puede comparar con estar viviendo, conviviendo, amando, adorando, viendo las obras del Dios de la vida, del Dios que es el que te ha engendrado, del hacedor del cosmos, que te bendice cada día, que te concede su palabra, su amor, su consuelo, su espíritu. Impresionante, ¿no? Bueno, no hay nada más grande que Dios, por eso para llegar ahí tenemos que tener esa edad adulta y esa libertad interior. Debe haber resuelto la confusión afectiva, de los ímpetus religiosos pasionales, lo cual hemos visto también en varios episodios
la cantidad, recuerden aquella joven, ¿no? Que quería ser monja, que de repente se consagra, pero a los pocos días ve que es un sustituto de no sé qué historias, tiene unos traumas ahí sin arreglar y al final eso le lleva a vivir una vida consagrada esquizofrénica, ¿no? O sea, bipolar prácticamente, o al menos doble vida, etcétera. Y estos problemas hay muchos dentro de la vida de la iglesia, se pueden dar, por eso es necesario el discernimiento, el acompañamiento espiritual, una comunidad de fe adulta que te acompañe, etcétera, ¿no? Y formación de la conciencia cristiana. El silencio que el totalmente otro opone a sus demandas humanas, aparece como la prueba decisiva llamada a purificar la religión. Esto es importante también. El silencio es como que Dios te da suficiente para que tú entiendas, ¿no? Y en ese silencio te deja actuar en la libertad del hijo que sabe que es hijo, pero ahí te puedes ser pródigo. Puedes coger tus bienes, piensas que te pertenecen y te vas de casa, ¿no? Y el padre te los da para que te vayas, ¿no? Y ahí es donde tienes que descubrir realmente, ¿no? Si en tu vida, si en tu corazón quieres conocer a Dios, quieres estar con Él, quieres depender de Él en el mejor sentido de la palabra. Por otra parte, el hombre debe, ante todo, incluso mediante la rebelión, hacer la experiencia de su autonomía y de sus capacidades creadoras, antes de poder descubrir la paternidad de Dios y el sentido de la filiación. O sea, parece ser que el pródigo tiene que estar dentro de esta estructura de la experiencia religiosa, siempre tiene que caerse uno del caballo, siempre te la tienes que pegar, tarde o temprano. Has probado tus capacidades creadoras, pero muchas veces que han sido destructoras y no solo creadoras, y has descubierto por fin, ¿no? Aquí viene todo ese periodo de conversión después de este periodo de rebelión, ¿no? Se podría decir que dentro de la rebelión tiene que venir la iluminación, caerte del caballo, ¿no? Cristo resucitado te ilumina y ya comienzas a caminar con él para descubrir esa paternidad de Dios y el sentido de la filiación, ¿no? El todo lo considero basura con tal de conocer a Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo es gracia, ¿no? Yo soy un aborto, sí, pero el Señor me ha elegido por gracia. No diría San Pablo, ¿no? Entonces el Señor es mi Padre me ha seguido eligiendo porque para Él no soy un aborto, no, no, para Él soy un hijo. Y ese sentido de filiación nace no de nuestras obras, sino del amor inmenso que Dios nos tiene, que siempre nos va a considerar hijos suyos, siempre nos va a considerar hijos suyos, repito, siempre nos va a considerar hechura de sus manos, hijos suyos, que necesitamos de su amor, de su ternura, de su abrazo, de su gracia. La relación con el otro, por lo tanto, exige también que el hombre se libere de los lazos sincréticos y egocéntricos. Varios capítulos también o vídeos hablamos de estos lazos terribles, ¿no? Sincréticos y egocéntricos, establecidos durante su infancia, especialmente con los hombres, fijaros, y con Dios, con la imagen de Dios que nos han dado por tradición, por sociología, por cultura, en el país concreto donde uno haya nacido. Todo esto hay que purificarlo, ¿eh? Para llegar a una verdadera relación con el otro, estamos hablando con un Dios que ya no esté, que no sea un escrito que está en un libro o, cómo decir, ¿no? Sino que un Dios real, que tiene palabra real, que te toca, que te ayuda, que te guía, ¿no? Un Dios que realmente obra sacramento, que te abraza, que te unge, que te alegra el corazón. Sin ello, el creyente busca a un Dios Padre sustitutivo y aumentado. Importantísimo, por lo tanto, todo este mundo de los lazos sincréticos y egocéntricos. Sin ello, el creyente, es como decir, es una idolatría de la propia religión, es un pecado de religión. Aquí entran religiones enteras o dinamismos de las religiones de este mundo, tantas veces erróneas, falsas, ¿no? Porque no tienen la luz completa y total y plena de Dios en la revelación pública en Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador, que es el único que da luz a toda la revelación de Dios, a la historia, al tiempo, al hombre, a su libertad. Bueno, pues esto es impresionante. Muchos de ellos viven en este sustitutivo que además es aumentado y unos le llamarán Alá y otros le llamarán Torah y otros le llamarán como quieras, pero se han cosificado y esa experiencia cosificada de religión no deja de ser idolatría, idolatría religiosa y es perniciosa y peligrosa al máximo, al máximo. Puedes caer en eso, en ese pecado de religión en el que ya estaba San Pablo cuando perseguía a los cristianos, por eso son un aborto, ¿no? Yo he perseguido a la iglesia de Dios, pero el Señor no considera tu pecado de idolatría sobre la mala interpretación de la religión, decíamos, sino que ahora lo que quiere es sanarte, salvarte, rescatarte para que la religión sea verdadera en ti. Y esa experiencia religiosa jamás puede ir al desprecio del hombre, a la manipulación, al abuso, a la confrontación, a la agresividad con el otro, a la muerte del otro, al anular al otro, ¿no? A contra...
O sea, no puede ir, claro que va a haber diferencias, pero jamás, ¿no? Puede ir a justificar la muerte, ¿no? El homicidio, la guerra, etcétera. No es sin duda más fácil reconocer a Dios por sí mismo que amar a un hombre de verdad. No es sin duda más fácil reconocer a Dios por sí mismo que amar a un hombre de verdad. Importante, ¿no? Y ha aumentado que pueda responder a sus demandas egocéntricas, ¿no? Tremendo. No es sin duda más fácil reconocer a Dios por sí mismo que amar a un hombre de verdad. O sea, es igual de fácil. Amar a un hombre de verdad significa amarle de verdad, es decir, en Dios nuestro Señor. Pues amarle de verdad es decirle, oye, no puedes ser egocéntrico y no puedes, tienes que distinguir siempre entre una criatura y el Creador, entre una mera criatura, ¿no? Por muy santa y buena que sea, ¿no? Entre un hombre, entre un líder, entre un apóstol, un padre, un pastor, sí, entre cualquier autoridad de este mundo y Dios mismo. Hay que reconocer a Dios por sí mismo, ¿no? Y ahí es cuando comenzarás también a amar a cada hombre por sí mismo, porque entenderás que es Dios el que le está dando vida a ese hombre, a ese prójimo, a ese próximo. En cuanto a la filiación religiosa, si bien es lícito calificarla de infancia espiritual, filiación, el sentimiento de piedad, de sentirse hijo de Dios, sentirse, saberse, no solo sentirse como sentimiento, sino decíamos sentimiento religioso completo, o sea, es como algo que afecta a tu entendimiento, tu voluntad, un sentimiento que te pacifica el alma, que te la llena de júbilo, que es estable, no es una emoción, es un sentimiento como tal. Bueno, aquí está el don de la filiación religiosa. Es lícito calificar la infancia espiritual, pero no deja por ello de encontrarse las antípodas del infantilismo. No tiene nada que ver, puesto que implica una doble exigencia psicológica y religiosa. ¿Vale? La infancia espiritual del cristiano adulto es precisamente yo dejo que Dios, ¿no? Hago todo lo que está en mis manos, como diría San Ignacio Loyola, pero sabiendo que todo depende de Dios, ¿no? Como decía Santa Maravilla de Jesús aquí, una santa, ¿no? Carmelita de la diócesis de la archidiócesis de Madrid, fantástica, pues decía lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Sabes que estamos en las manos de Dios, ¿no? Pero no por eso voy a dejar de actuar yo, de hacer lo que tengo que hacer y además con ese sentimiento de saberme hijo amado, hija amada suya, ¿no? Santa Teresa de Lisieux, tantos ejemplos de santos, ¿no? Que han vivido esta infancia espiritual, esta dependencia constante de Dios, de su santa voluntad, sumergidos al mismo tiempo en los quehaceres cotidianos sin parar, o sea, sin parar, ¿no? Siempre, como diría San Pablo, no spes gaudentes sin tribulación y patientes oración instantes, ¿no? Por la esperanza alegres, sufridos en la tribulación, pero siempre activos en la actividad, ¿no? Y en la oración constantes. Pero en la actividad no seáis descuidados, dice San Pablo. En la actividad jamás ser descuidados, ¿no? El descuido, ¿no? El abandono, la pereza, eso no viene de Dios. Conclusiones, seguimos. Es preciso, ante todo, que el hombre haya adquirido un cierto grado de libertad efectiva, por lo tanto, lo hemos dicho, separando nuestros lazos, por su desarrollo psicológico y gracias a los despliegues de sus facultades en un compromiso humano. Sin embargo, estas condiciones no bastan. Dice, la escucha de la palabra, en efecto, problematiza al hombre todo entero. Es decir, Pedro tiene que escuchar la palabra de Cristo. Oye, déjame entrar en tu barca. Oye, echa las redes, ¿no? Y por tu palabra echaré las redes. Tiene que haber ese encuentro con la palabra que compromete al hombre entero. Pedro dice, pero ¿qué dice este loco? Si jamás se han echado las redes en pleno día, donde los peces están sumergidos en lo hondo de las aguas. No, pues ahora yo escucho esta palabra, le doy fe, le doy crédito, porque algo me dice en el corazón que solo Dios es Dios y que este hombre es Dios. Y si esto lo hace y se realiza así, por tu palabra echaré las redes. La palabra de Dios te compromete. Entra aquí, ¿no? Dice a los ojos de la fe. Es esencial que la formación psicológica del hombre culmine en un consentimiento. Yo consiento que esa palabra ilumine mi vida, purifique mi conciencia, denuncie mis malas obras, mis malas acciones, ¿no? Me fortalezca en las buenas intenciones. Y esa palabra me tiene que ayudar constantemente. Es el Espíritu Santo que viene en nuestro auxilio, que ha sido derramado en nuestros corazones para que en ese consentimiento sea real, se busque y se encuentre. El hombre que busca a Dios y Dios que sale al encuentro del hombre, ahí está ese encuentro maravilloso, el consentimiento, sentir con el otro, ¿no? Tener los mismos sentimientos de Cristo. Y por ello mismo todo lo humano, el pasado, sus proyectos y su autonomía adquirida deben reinterpretarse a la luz de la fe. Fijaros cómo interpreta Pedro, ¿no? En vez de decir, oye, ya tengo peces para unos meses y para seguir ganándome la vida, ahora puedo tirarme a la Bartola y no trabajar ni siquiera, porque gracias a este hombre que ha obrado este milagro, yo ahora puedo estar tranquilo y a gusto, no, todo lo contrario. Deja absolutamente todo y le sigue. Se da cuenta de que la experiencia religiosa, la palabra de Dios y ese consentimiento que él le ha dado a la palabra
ha entrado en su vida y ha cambiado absolutamente todo lo suyo, todo lo humano, todo lo cercano, sus relaciones, sus proyectos, su autonomía. Ha dejado de ser autónomo para comenzar a ser apóstol, ¿no? Ha dejado de ser pescador de hombres para ser apóstol, ¿no? Y anunciador del Evangelio. Esta es la gran buena noticia de la experiencia religiosa verdadera. Te tiene que cambiar la vida. La palabra te tiene que confrontar, te tiene que remover y te tiene que lanzar y relanzar a un nuevo horizonte de conocimientos siempre nuevos. Siempre nuevos. Esta es la fe verdadera. Este movimiento de consentimiento y reinterpretación no puede hacerse más que en el interior de una conversación profunda que supere múltiples resistencias. La fe es un sufrimiento, una pasión. Por eso la fe no es algo que uno elige un lunes y el martes no, el miércoles sí, el jueves también, pero el viernes ya no, el sábado quizás y el domingo casi nunca. Bueno, no es esto, la fe no es un sombrero, la fe no es un barniz, la fe no es algo que uno elige, no como tal, como si fuera, ¿no? Esto un mercado, ¿no? De politeísmo barato. No, esto es, la fe es un sufrimiento, es una pasión. Cuando has sido sumergido en la experiencia de muerte y resurrección, que es el bautismo, Cristo te interpela cada día. Cristo te llama con su palabra cada día. Cristo te quiere dar la fortaleza para combatir al mundo, al demonio y a la carne cada día. Y no hay escapatoria. Aquí hay milicia. Y es siempre así, una pasión y un sufrimiento. La propia fe es un sufrimiento. Y es un sufrimiento que te libera de caer en esclavitudes y en cosas mucho peores, como son el pecado y la propia muerte y la condenación eterna. Por lo tanto, es un sufrimiento y es una pasión que tienes que padecer y que tienes que hacer que tu interior se abra cada vez más, que tu espíritu se dilate, que tu alma esté disponible, en disposición, siempre voluntiere, dicen los italianos, ¿no? Siempre con la voluntad de servir al Señor, para aquello que te llame, ¿no? Que tantas veces vemos en la Escritura que es todo lo contrario. Cuando el Señor llama y el profeta dice, no, no, a mí no me llames, oye, cuenta con otro, a mí no me mires, pero si yo no tengo dones, ¿para qué te fijas en mí? O sea, el hombre siempre va a responder con esa rebeldía que decíamos antes, ¿no? Pero después va a empezar a dar el consentimiento, va a dar los lazos de afectos de este mundo, va a ver que no le sirven, que no le valen, porque tiene que interpretar todo a la luz de la fe, toda su historia y todo lo que él va haciendo y siendo, todo lo que él va siendo y haciendo. Y la fe, por lo tanto, es un sufrimiento y una pasión, pero que te libera, que te madura, que te alegra el corazón. Es un sufrimiento alegre, es un sufrimiento en la esperanza, es un sufrimiento en la cruz gloriosa, en la cruz gloriosa. Es una pasión de amor oblativo, por lo tanto, de entrega, de martirio, pero un martirio alegre en el Señor. Esto es como San Pablo Mic y sus compañeros, ¿no? Muriendo en el martirio y alabando al Señor. Alabad siervos del Señor, alabadle, ¿no? A todas horas, en todo momento, en todo lugar. El cosmos entero alabe al Señor porque el Señor se fija en nosotros, nos mira, nos ayuda a sufrir junto con Él, a cargar parte de nuestra cruz, a completar la pasión de amor que nos hace partícipes en nuestro interior, lo que falta a su pasión completarnos en nuestra carne, pero es que eso es un privilegio, eso es un don, esto es un regalo. Por lo tanto, la fe es un sufrimiento y una pasión, y esto hay que entenderlo, hay que saber entenderlo para admirarlo y para valorarlo, para decir, madre mía, cuántas gracias tengo que dar a Dios por sufrir por su causa, por tener este sufrimiento, esta pasión diaria, porque si no voy a caer en cosas muchísimo peores, ¿no? Aquellos que huyen o que quieren escapar del sufrimiento, ¿no? Como aquellos que, pues eso, todo el que huye de Dios al final lo que hace es esclavizarse y sufre siempre muchísimo más. No hay mayor sufrimiento que la ausencia de Dios, que la falsa autonomía del hombre y que la arrogancia supina de pensar que sin Dios eres algo y eres alguien, cuando no eres nada, eres polvo y vacío. La palabra de Dios, seguimos, es una espada que hiende, por lo tanto, en el ser hasta la raíz, pero la filiación libremente asumida devuelve al hombre a una infancia espiritual, de la que la primera infancia, que es como el paraíso perdido, no es más que la prefiguración arcaica, ¿no? Esto es bonito, ¿no? Hay un paraíso perdido ahí de la primera infancia, bueno, tenemos que volver ya siendo adultos a esa infancia espiritual verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es libremente asumida. Es el adulto el que vuelve a los brazos de Dios. Es el hijo pródigo que vuelve ya plenamente consciente y adulto a los brazos de Dios Padre. La integración religiosa de la persona realiza una pacificación de todo el ser sobre un fondo de dolor aceptado. En una palabra, es plenitud en la ausencia, unión sin confusión, divinización
pero en la humildad. Fijaros todo lo que dice aquí, ¿eh? Tantas cosas, ¿no? Hay un fondo de dolor siempre aceptado, hay una ausencia, hay un grado de ausencia, hay una unión, sí, pero que no está todavía realizada plenamente y que nunca te va a confundir con el Señor. Y una divinización, una gracia que el Señor te da, pero siempre te la va a dar en la humildad. Nunca te tienes que querer más, ni mejor, ni más alto, ni más guapo que nadie. No, no, es pura gracia todo lo que recibes en la fe verdadera. Y es una fe, además, como decimos aquí, sufrida. Pero esa fe te da, te pacifica todo el ser. Imaginaos el regalo que tenemos los cristianos, ¿no? El secreto también decía Chesterton, ¿no? La alegría, ¿no? La paz y la alegría. Paz y alegría en Jesús y María. La paz y la alegría que siente el cristiano cuando todo su ser, todas las partes de su ser, sentimientos, voluntad, todo su ser, inteligencia, imaginación, todo está penetrado y trascendido por la gracia de Dios. Esto es una maravilla. Aunque en el sufrimiento, ¿no? Con la cruz de cada día, masticando el dolor, sabemos que todavía no hemos llegado a la plenitud, pero ya ha comenzado el reino de los cielos aquí, ¿no? Qué maravilla, ese es el 100 por 1 al que se refiere el Señor, ¿no? Y por eso vale la pena dejarlo absolutamente todo, porque Dios jamás te va a quitar nada, no te va a robar nada, Cristo. Te lo va a dar todo y su promesa se cumple. No como Satanás que te promete todo y te roba todo. No te da nada y te lo roba todo. Muchos contemporáneos creen sentir en la actitud religiosa un regusto del infantilismo cuando no sospechan una falta de virilidad. Por otra parte, la sociología nos enseña que en Occidente la práctica religiosa ha llegado a ser más corriente entre las mujeres. Esto es una verdad de perogrullo, ¿no? Cuando por doquier son los hombres los encargados de las cosas referentes a la religión. También es una gran verdad en muchos aspectos, ¿no? Aspectos sobre todo sacerdotal, ¿no? Hablamos de ministerios, ¿no? Ministerio apostólico y presencia, ¿no? De hombres en órganos directivos de la Santa Madre Iglesia. Muy frecuentemente el pudor religioso revela una secreta aprensión a que la religión no sea una actitud verdaderamente viril, libre y adulta. Este temor es un indicio como un acto fallido. Es un indicio, como un acto fallido. El pudor religioso da testimonio de la proximidad entre la infancia espiritual y el infantilismo humano que todavía viven estos creyentes, ¿no? Entonces está hablando de toda esta dimensión. En muchos también momentos hemos hablado de este tema del pudor religioso y de cómo interpretarlo bien y cómo vivirlo bien, asumirlo con la gracia de Dios y no con la falta de gracia que el mundo pues eso, malinterpreta, ¿no? Sobre este pudor religioso. Porque siendo un testimonio entre la infancia espiritual y el infantilismo, lo importante es no caer nunca en este infantilismo, ¿no? Humano en el que tantos viven, sino que ese pudor te sirva para seguir siendo, ¿no? Viril, libre y adulto, no para quitarte la libertad ni el ser infante, ¿no? Crónico, en no pensar las cosas con espíritu crítico, en no aprender realmente a adherirte a la palabra con un homenaje libre, adulto, maduro, de entendimiento y de voluntad, no ser viril, no perder tu capacidad, ¿no? Que Dios te ha dado para estar en el lugar que te corresponde dentro de la vida de la iglesia, etcétera, ¿no? Si no sintiesen secretamente la religión como una especie de impotencia humana, la vivirían sin reticencia, comprometidos plenamente en el proyecto de un libre sentimiento. En tales casos, parece que por su inmersión en un infantilismo arcaico, la infancia espiritual les es todavía sensiblemente próxima. ¿Vale? O sea, esto está hablando de algún modo de toda esta dimensión, donde el hombre puede caer en este infantilismo, como que ve toda esta impotencia y toda esta cosa, y bueno, al final accedes a vivir la religión como quien va a las cartas del tarot o como quien va a un contrato con el Señor. Oye, si esto me sale bien, yo hago así, si no, esto otro asado, tal. O sea, todo este mundo del infantilismo, ¿no? Hacer superchería. Hacer superstición dentro de lo que es el ámbito de lo espiritual, de lo religioso, ¿no? Porque ves que hay una impotencia en tu vida, no sabes qué pasará mañana, no sabes tal, todas esas incertidumbres, inseguridades, ¿no? Miedos al futuro, etcétera, pues todo esto al final estás asintiendo, pero con un infantilismo arcaico, no es la fe adulta, no es la fe que Dios quiere que tú accedas a ella, no es la adhesión libre, viril, adulta, ¿no? Sino que estás cayendo tantas veces en infancia espiritual, si muchas veces te mueves por aquí, ¿no? Y por eso decimos que el cristianismo es muchísimo más que una religión, donde era como que ofrecías a Dios un sacrificio, una cosa material o algo para aplacar la ira de los dioses y Dios te recompensaba con una buena, no sé, una buena bachatio, ¿sabes?
una buena, depende de lo pagano que fueras, nada, con una fiesta más o menos organizada, ordenada, orgiástica, no, o sea, no tiene nada que ver, no es una relación eh, banal, mundanal, ¿no? Propia del paganismo. Entonces, en ese sentido, no es una religión. La experiencia religiosa verdadera se sale de todo esto, en esa impotencia de confiar en la providencia de Dios. Lo que está haciendo es libre y adultamente saber que confía todo en Él, pero no deja de ser activo en el amor, no deja de pensar lo mucho que puede hacer cada día Dios a través de Él por el bien de los hermanos, etcétera, ¿no? Y sobre todo eso no mantiene una actitud servil, ni una actitud cobarde, ni una actitud, como decir, de contraventa, ¿no? De simoníaca con Dios, ¿no? Yo te doy esto, do this, ¿no? Si te doy esto, tú me das esto. Si te pido esto y no me lo das, pues ya no te voy a dar esto otro, ¿no? O sea, como un conflicto de intereses siempre, cuando esa religión es falsa completamente, no es una actitud religiosa que va y cae siempre en este infantilismo arcaico. Permítasenos citar a título de confirmación los testimonios de creyentes a quienes la religión causaba a la vez vergüenza y temor. Fijaros, ¿no? Muchísimas personas, ¿no? Vergüenza y temor. Y esto incluyendo eso, muchísimos hombres, como digo, que han caído en esa trampa, ¿no? De pensar que a Dios solo acudes cuando las cosas te van mal, ahí es donde aparece la religión, pero es una religión infantil completamente, ¿no? Desparejada, ¿cómo decir? Desgajada de su palabra que ilumina, de su palabra concreta que te guía, de su fuerza salvadora, de su gracia divina, de la comunidad creyente, ¿no? Con la que tú estás caminando, sino que es algo individualista, casi siempre, ¿no? Infantil, cuando tienes estos sentimientos a la par, ¿no? Binarios aquí juntos, la vergüenza y el temor a la vez, ¿no? De una experiencia religiosa. Ahí hay problemas. Y esta situación es el reverso de la obediencia religiosa servil y de una profunda angustia ante el pensamiento del juicio de Dios. Es como que ese temor de Dios no es yo amo a Dios sobre todas las cosas porque soy plenamente feliz de amarle y libre porque siento que Él me ha amado primero. El amor de Dios, ¿no? Amaos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Eso es lo que te libera. Sin embargo, estás en ese temor, pero ese temor que te minimiza, ¿no? Que te angustia, en ese sentimiento de atrición, ¿no? De pavor y de temblor, ¿no? Que está bien tener esa experiencia en cuanto hay fases en la vida religiosa que tienes que tenerlo, si no tienes la experiencia de lo fascinante que es Dios y de lo grandioso que es en comparación contigo. Bueno, esa vergüenza es sana, ese pudor religioso es sano, pero no la vergüenza y el temor a la vez, ¿no? Que te llevan a ser servil, a estar en esa profunda angustia, ¿no? Propio del Lutero y cualquier enfermo, ¿no? De la época aquella, ¿no? Que de algún modo, pues eso, como no se puede hacer nada, pues ya está. Yo estoy angustiado existencialmente, no sé qué hará Dios conmigo, yo no puedo hacer nada, lo dejo todo a su juicio, pero en esa angustia, ¿no? En ese servilismo también, ¿no? Que puede haber en todo el mundo voluntarista de las personas que dicen ser religiosas, pero que están una y otra vez siendo serviles, que no son adultos, no llegan a tener esa experiencia de adulto en la fe. La sospecha de infantilismo es tanto más insistente cuanto que para juzgar la religión, el hombre no religioso torna imaginariamente al momento del conflicto y con frecuencia rehúsa la entrega en nombre de la dignidad de hombre, entendido en términos de autonomía contingente, pero lúcidamente asumida. O sea, esta sospecha de infantilismo es tanto más insistente para juzgar la religión que el hombre no religioso torna imaginariamente al momento del conflicto. Con frecuencia rehúsa la entrega en nombre de la dignidad del hombre. Es decir, él no quiere entregarse a Dios, no quiere tener relación con él. Rehúsa, se rebela contra Dios porque quiere seguir siendo autónomo, aunque se sabe contingente, y esto está lúcidamente asumido. Entonces aquí estamos con el hombre que no es religioso. ¿Por qué? Porque niega que Dios pueda realmente darle la libertad verdadera, que Dios sea el autor y consumador de la fe, que Dios sea el principio originante de su libertad y el que puede dar plenitud a su libertad, ¿no? Ejercida solo en el bien, a elegir el bien y a amarlo, ¿no? Al bien hacer, al hacer bien las cosas, la perseverancia en el bien como un don del Espíritu Santo de Dios que tú acoges responsable y personalmente en tu vida. Bueno, pues el hombre que no quiere ser religioso, que no quiere caminar con Dios, que no quiere, siempre va a ir a este conflicto que decimos que es imaginario, este momento del conflicto, ¿no? En cuanto que lo que hace siempre es esa sospecha, ¿no? Y esa imaginación lo que le lleva es a considerar que Dios le estorba, Dios le molesta, Dios ataca su dignidad, Dios ataca su autonomía,
Dios ataca todo lo que es su ser, ¿no? Humanamente entendido por una mente, pues eso, limitadilla, ¿eh? Como son todos aquellos que permanecen en el ateísmo cuando ven que, por el contrario, las obras de Dios y sus acciones son portentosas en todo momento y grado y que no se justifica en ningún momento, ¿no? Que el asentimiento de la fe adulta se pueda realizar, no se justifica esta rebeldía tenaz, esta perseverancia en el mal, ¿no? Esta tenacidad, este concretar la herejía y la apostasía dentro del corazón del hombre. Pero ahí está, el hombre infante es ese al que dirá Cristo necio, ¿no? Esta noche se te pedirá la vida. Hoy se te pedirá la vida, ¿no? Todas aquellas cosas que tú pensabas que tenías, que hacías, que construías sin mí, hoy se te pedirá la vida. Se van a quedar aquí, no tienes nada. No tienes nada más que muerte, tu propia muerte y el juicio de muerte al que te has sometido tú con tu infantilismo, porque no has querido, ¿no? Estar conmigo, no has querido complacerte en mi amistad, no has querido, como Cristo se complació, ¿no? Mi complacencia, mi deleite es estar entre los hijos de los hombres. Así nosotros, como hombres de fe verdadera, tendremos que estar complacidos constantemente de estar con Cristo. El trono de Cristo es también para que Él lo comparta con nosotros, ¿no? Yo haré que estéis sentados en las 12 tribus, ¿no? En los tronos para juzgar. Es decir, te vuelves el hombre espiritual, el hombre creyente en Cristo Jesús, se vuelve también capaz de entender que todo lo mío es tuyo y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Es lo que dijo, ¿no? El padre al hijo pródigo, ¿no? No sabías, ¿no? Que todo lo mío ya es tuyo, o sea, hijo mío, yo lo que quiero es tenerte a ti, no las cosas, lo que quiero es que estés tú conmigo y yo contigo, estar con Cristo. Esta es la definición teológica del cielo. Cielo, en primer término, es estar con Cristo. Quien está con el Hijo, está en las bodas del Cordero, está recibido por el Padre. Y ese nombre, sobre todo nombre, ¿no? Es adorado por tu corazón y Él es el que pondrá tu nombre también en este libro de la vida. Bueno, pues esto es lo que tenemos que alcanzar. Más conclusiones. Una cierta hipocresía religiosa en las relaciones humanas y el desabrimiento sentimental de la oración no han favorecido sin duda la realización de la libertad espiritual de una afiliación auténticamente asumida. Es decir, ha habido como muy poca oración, muy poca espiritualidad, ¿no? Y una hipocresía religiosa en las relaciones humanas. Es decir, poca fraternidad, poca corrección fraterna, poco examen de conciencia comunitario, personal, ¿no? Sacramental en la penitencia. Es decir, poca actitud penitencial y de formación de conciencia cristiana en los cristianos de hoy, ¿no? Por eso se dice que hay millones de cristianos, sí que son bautizados, pero viven como paganos. Entonces son millones de bautizados paganos, millones de bautizados paganos. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en esa hipocresía, ¿no? En ese cumplimiento, en ese asisto al precepto y cuando me apetece o me parece que es más importante un partido de fútbol o yo qué sé, cualquier otra actividad, ¿no? Es decir, esa hipocresía religiosa que te deforma la conciencia y la falta de oración te llevan a tener una libertad espiritual que todavía no tiene esa experiencia de la filiación. Que la filiación, el ser hijo de Dios y el caminar como hijo de Dios aún no está asumido en tu interior, en tu corazón. Se ha dicho muchas veces también que en ningún dominio el peligro del infantilismo es tan grande como en la religión. Imaginaros, ¿no? La acusación que te hace el mundo y por eso incluso dice, bueno, pero si lo de la iglesia, lo de rezar el rosario y tal, esto es para viejas, ¿no? Esto es para personas que ya no, que no tienen dos dedos de frente, si todo es mentira, esto es un negocio, esto es, ¿no? Lo que sea, ¿no? O una secta, tal. O sea, bueno, es de deteriorar, ¿no? En absoluto, ningunear, ¿no? Tomarse a burla, mofa y chanza todo lo que es lo religioso, lo espiritual, cuando es todo lo contrario, ¿no? Es la teología ejercida y vivida de rodillas, te lleva siempre a la adoración del Dios vivo y verdadero, que está vivo, que está presente y que te cambia la vida, que te convierte, ¿no? En una persona nueva, en una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, la religión es el acto más noble, más digno y más inteligente que el hombre puede realizar en este mundo, el acto religioso, el acto de fe en Dios nuestro Señor, enraizada en sus orígenes en la constelación familiar. Pero claro, esta es la acusación que hace el ateo, ¿no? O el agnóstico, o aquel que quiere ningunear, ¿no? A lo religioso. Pues dice que al estar enraizada en la constelación familiar, la actitud religiosa amenaza, más que ningún otro comportamiento, con conservar los rasgos que la han conformado durante la infancia. Esto también es importante. Así, la tan común exaltación pseudomística de la Virgen María es eco de una falsa infancia paradisíaca.
¿vale? Esto es de algún modo es una acusación también de quizá del mundo protestante, de los evangélicos, ¿no? Y se ve también esa devoción exacerbada a la Santísima Virgen María, ya, pero es que tiene que ser así, en cuanto que su perdulía es la Madre de Dios, es la Theotokos, Reina de los Apóstoles, ¿no? Reina de los Mártires, es la Virgen Santísima que preside Pentecostés, Madre de la Iglesia, que tiene que estar toda la devotio impresionante volcada en la Virgen María. Pero claro, hay una exaltación pseudomística que no va bien. Hay una devoción popular que salta de forma pseudomística a la Virgen María en el sentido de que está hablándote de una infancia paradisiaca, ¿no? Como de una carencia maternal tremenda que aquí sí que contraría, de algún modo, la experiencia integral o la experiencia religiosa que en primer lugar tiene que estar volcada siempre a Dios nuestro Señor, que es Dios, que es nuestro guía, que es nuestro Rey, que es nuestro Salvador. ¿Vale? Aunque la Virgen María es Madre de Dios, es corredentora, ¿no? En cuanto, ¿no? Es misionera, es la discípula perfecta, es impresionante, ¿no? Es, como criatura es lo máximo, lo más excelso en esta creación, ¿no? Que Dios ha realizado y quiere que Dios quiere que la rindamos ese tributo, ese homenaje, ¿no? Esa superdulía, esa veneración, ¿no? Completa, pero no llegar a esa pseudomística donde muchas veces se exalta a María y se la pone, vamos, hasta por encima, ¿no? Del mismo Señor, lo cual es otra desviación más del espíritu religioso que tiene este carácter, hemos dicho, de la constelación familiar, ¿no? Etcétera, estas raíces ahí, y por eso puede ser también controversial o como decir, contradictorio, ¿no? Descubrimos otro índice de infantilismo religioso en la acentuación excesiva en ciertas épocas de virtudes pasivas. De aquí hablamos la humildad, la que os decía también antes, el desprendimiento, la obediencia a la castidad, la pobreza, ¿no? Bueno, que han contribuido notablemente a desvirilizar el cristianismo y ha oscurecido el sentido de la verdadera humildad ante Dios, correlato de una valiente posición ante los hombres, y ha desnaturalizado la verdadera obediencia, que es también audacia en la verdad. Esto es para leerlo y verlo y sentir lo que quiere decir aquí, ¿no? O sea, la humildad sobre todo es humildad ante Dios. Esto significa que si eres humilde ante Dios, no ante los hombres, no tienes que ser aplaudido por los hombres, la humildad es ante Dios. La humildad se vive en primer término ante Dios. Y por lo tanto tiene que ser una valiente posición ante todos los hombres. De todos los hombres. La humildad es la de Pedro, oye, dejo todo y lo dejo por esto. O vosotros habéis matado a este que ahora ha sido exaltado a la diestra del poder de Dios. No tiene miedo en decirles a los israelitas de aquel tiempo que habían juzgado, ¿no? De forma injusta y llevado a la cruz al maestro, al rabí, que era el Mesías, esperado por todos. Ha desnaturalizado la verdadera obediencia, que es también audacia en la verdad. Es decir, todas las virtudes pasivas tienen que estar sometidas, o tienen que ser la base de la fe, la esperanza y la caridad. Y la fe, la esperanza y la caridad siempre van a ser valientes y siempre van a ser audaces, ¿no? Y siempre nunca van a ser serviles, siempre van a estar activas para la gloria de Dios, para gloria de Dios. Y lo primero es Dios, y lo segundo es Dios, y lo tercero es Dios. Y después de Dios, Dios y Dios, vendrá que descubrirás que eso, que la humildad, la obediencia, la castidad, la pobreza, todo está entroncado, todo está extendente, tiene que tender hacia la experiencia de Dios, hacia la experiencia de Dios, que está muy por encima de los intereses humanos, está muy por encima de las amistades, de las prebendas, no sé, de la criatura humana como tal. No estamos hablando de Dios, de la santidad de Dios. Y esta audacia de la verdad, por lo tanto, no tiene que ser solapada o oscurecida por nada, y la humildad, la verdadera humildad, tampoco tiene que ser solapada o oscurecida, ¿no? Por lo políticamente correcto, vamos a decir, por lo que no digas esto, no vaya a ser que te ofendas, no hables de esta cosa tan clara, esto es más gris, ¿no? No hay blanco y negro, ¿no? O sea, ahí entra todo el relativismo, todo este mundo falso, ¿no? Del relativismo, etcétera, ¿no? Tan prodigado en este mundo, pues es esto, ¿no? Es lo que contraría precisamente la verdad de Dios y la humildad verdadera que es primeramente ante Dios. Por otra parte, un cierto masoquismo humano ha enmascarado demasiado el dolor de la fe, y la humildad respetuosa ante Dios y ante los hombres ha tomado frecuentemente la figura del narcisismo infantil. Aquí fijémonos en el mundo de las cofradías, tales. Muchas veces eso, hay un sentimiento exacerbado religioso, tal, de esto, lo otro, pero que
parece que hay un cierto masoquismo, ¿no? El dolor de la fe se acentúa la pasión de Cristo, pero en tanto y en cuanto, ¿no? Me está enajenando, me está enmascarando la verdadera fe y el verdadero respeto a las cosas de Dios, ¿no? Es como que quiero darme la sensación a mí mismo, ¿no? De tener ese dolor con Dios, ¿no? De ser compasivo yo y misericordioso con Dios cuando es al revés, es el Señor que es compasivo y misericordioso conmigo, ¿no? Tengo que respetar su obra, su acción, su amor delante de los hombres, pero no caer en ese narcisismo infantil, ¿no? Que caen también incluso en los países, ¿no? Evangelizados, ¿no? Por el gran imperio español, pues muchas veces todavía hay prácticas de ese estilo, ¿no? Que hay gente que se crucifica, que se ata, que se flagelan, tal, que se muestran, ¿no? Así para este cierto masoquismo humano, ¿no? Que busca más aparentar ante los hombres más que vivir en lo escondido, ¿no? En la verdadera vida en Dios, ¿no? Estamos muertos por Cristo, con Cristo, y hemos sido muertos con Él, vivimos escondidos, ¿no? Nuestra vida está por Cristo escondida en Él, ¿no? Colosenses 3:3, quiero recordar, fantástico, ¿no? San Pablo, como siempre. O no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Mientras vivo en este cuerpo, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Pero se entrega por mí no para que yo muestre a los demás un cierto masoquismo, al contrario, sino para que la gloria sea para Él. El que se ha entregado en la cruz es Él, ¿no? Yo voy a seguirle y siempre muy de lejos al Señor, pero eso sí, con todo el amor que pueda, ¿no? Por el contrario, la actitud religiosa libre e íntegra será la inversa de esta religión desviralizada. Es heurística, completa, no deja de inventar nuevos medios para edificar la sociedad humana y el reino del Espíritu. Y aquí hay siempre una novedad, ¿no? El reino del Espíritu, la verdadera religión no es atrofiada, no es infantil, no es servil, no es desviralizada y al contrario, está siempre sorprendiendo nuevas acciones, nuevas iniciativas del Espíritu Santo. Hay que los carismas de la Iglesia sigan siendo muchas veces renovándose y vienen con otros colores, con otras intensidades, con otros nombres, pero siguen siendo esos soplos del Espíritu Santo de Dios para que su Iglesia se renueve y viva este reino del Espíritu y siga soplando. ¿Por qué? Porque la Iglesia es un organismo vivo, vivo y vitalizante. Sigue siendo luz, fermento, ¿no? Y sal para este mundo, para todos los corazones. Al ser realista, mide su verdad en relación con los vínculos éticos con los hombres. En el rito sabe unificar todo el hombre, puesto que el rito, en efecto, es una expresión total y libre del hombre reconciliado. Expresa el cuerpo reconocido en su fuerza y en su belleza, inserta al hombre en su lugar en la sociedad humana, contribuye a edificar la comunidad religiosa, cooperando por la lectura simbólica que realiza de todo el cosmos a unir lo terrestre a lo religioso. Esto último que estamos dando, esta asimetría, ¿no? Entre lo religioso y lo terrenal. Qué maravilla, ¿no? Es realista, la verdadera experiencia de la religión. El rito no separa al hombre de la vida, de tal, sino al contrario, es una expresión de lo que el hombre está viviendo, unifica al hombre y lo reconcilia consigo mismo. ¿Por qué? Porque es Dios quien te reconcilia. Es Dios, estos vínculos éticos fantásticos, ¿no? Y edifica siempre la comunidad. Es decir, la religión, la fe, no te separa de los hombres, no te hace raro, no te hace déspota, no te hace individualista, no te hace juez, no supremo de los demás, sino al contrario. Estás cooperando, estás uniendo, ¿no? Estás uniéndote a otros, eres parte y miembro vivo y activo de la Santa Madre Iglesia. Bueno, pues concluimos la actitud religiosa libre e íntegra, la actitud religiosa verdadera. Es un equilibrio dinámico, difícil de alcanzar y mantener, que debe integrar numerosos contrarios, suponiendo un contacto efectivo con la humanidad en trance de hacerse. Es decir, es un camino, hay un camino, una progresividad, un paso a paso, a la vez que un asentimiento lúcido a un Dios que es al mismo tiempo totalmente otro y presente en el seno de la historia humana y que nunca agotaremos, que sabemos que siempre estará con nosotros. La segunda parte, consagrada, como decía, a la psicología religiosa genética, veremos cómo la actitud religiosa puede instaurarse progresivamente al hilo de los descubrimientos que el hombre hace de su humanidad y del misterio de Dios. Pero antes, en el siguiente capítulo, examinaremos cómo las tensiones internas de la actitud religiosa contienen los gérmenes del ateísmo. Bueno, esto como os decía antes, si Dios quiere es un proyecto que tengo, pero que se realizará quizá dentro de meses o años. Solo Dios sabe. Desde luego aquí dejamos ya este momento de la experiencia religiosa
que es abrumadora. A mí es uno de los trabajos que más me ha gustado, me he complacido en compartir con ustedes. He aprendido yo el primero toda esta dimensión de la experiencia religiosa verdadera y me ha ayudado a mí personalmente para discernir y calibrar mi estado espiritual, dónde estoy, hacia dónde estoy caminando, qué es lo que quiero y si realmente estoy viviendo la experiencia de Dios verdadero, de Dios vivo y verdadero en mi existencia personal y cómo poder crecer sin caer en todas esas trampas, esos vínculos de malicia, esos infantilismos crónicos, tantas veces no arraigados en nuestra infancia, en nuestra historia personal, todos esos traumas que tenemos tantas veces que nos condicionan aún vivir en la libertad de los hijos de Dios. Bueno, pues todo esto ha sido para mí también un enriquecimiento personal y he compartido con ustedes con ese ánimo de compartir los tesoros que la Santa Madre Iglesia, a través de los teólogos, de los psicólogos, de los cristianos, en definitiva, que siguen a Cristo y que quieren amarle en espíritu y en verdad, pues están realizando para bien de muchos. Señor mío, creo en ti, espero en ti, te amo y te adoro. Te pido perdón por aquellos que no creen, no esperan, no te aman y que no te adoran. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañen hoy y siempre. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima.